MC Radio Online, MC Radio. Música, libros, amor, humor, actualidad. Todo en MC Radio Online, MC Radio. Gracias por estar. Así comienza Acordes y Letras. Música y literatura en estado puro. Las mejores canciones, desde los últimos éxitos a la música del recuerdo. Y la mejor literatura, libros, autores, editores. Todo ello en Acordes y Letras, con Michel Casas y en MC Radio Online, MC Radio. Bienvenidos a un nuevo programa de Acordes y Letras. En nombre de todo el equipo de producción y de nuestro control técnico, el saludo fuerte de Michel Casas. ¿Cómo estamos? Hoy en Acordes y Letras tenemos un programa muy especial, un programa que llevamos mucho tiempo queriendo realizar. Por fin, la presentación de La lengua de los secretos, la nueva novela, el nuevo trabajo de Martín Abrisqueta. En el aula de cultura del grupo Vocento en Bilbao, junto a Blanca Rosa Roca de Roca Editorial y César Coca de El Correo, pudimos escuchar esa maravillosa y fantástica historia de Martín Abrisqueta llamada La lengua de los secretos. Escucharemos íntegra toda la presentación. La música que nos acompañará será la de Michel Bublé. Todo esto y mucho más en Acordes y Letras. En tiempos de oscuridad, siempre hubo hombres buenos que lucharon por traer las luces y el progreso, y no faltaron quienes intentaban impedirlo. Hombres buenos, Arturo Pérez Reverte. Cada vez que alguien baja contenidos culturales sin pagar o sin permiso de sus creadores, colabora en la desaparición de muchos puestos de trabajo. Gente con nombre y apellidos y con vidas como la tuya. No es solo la industria, son personas concretas que pierden su empleo directa o indirectamente. Todos somos responsables de esas pérdidas. Nada es gratis. Siempre hay alguien que lo paga. Crea cultura. Sí, arriésgate. Esa es siempre la respuesta. Descubre la nueva novela de Albert Espinosa, creador de Pulseras Rojas y El Mundo Amarillo. El Mundo Azul. Ama tu caos. Cuenta la leyenda que en aquel reino vivía el príncipe Iván. Una aciaga noche el cruel Kosei Besmerti se valió de trucos y argucias para raptar a su madre y llevársela más allá de los 39 reinos. Impotente, el zar enloqueció y todos sus dominios se vieron contagiados por el caos y las tinieblas. Antes de emprender la búsqueda, la ninfa Rusalka le desveló el enigma al príncipe Iván. Su cuerpo y su espíritu están separados. Solo cuando tengas el huevo en tu poder debes emprender la búsqueda de Kosei, encontrar su guarida y destruirlo ante sus ojos. No permitas que tus sentidos te traicionen. Ten siempre presente que se trata de un largo viaje que nunca podrás completar en solitario. Encuentra aliados entre tus enemigos.
El primer bogatir cabalgó noche y día sin descanso. Atravesó bosques infranqueables, vadeó ríos salvajes y subió las montañas más altas. Pero no lograba dar con Poseidón. Quimera. César Pérez Gellida. El mundo cambiará para siempre. Como os adelantábamos en el sumario, llevábamos mucho tiempo queriendo realizar este programa. La presentación de La lengua de los secretos de Martín Abrisqueta. La historia real de 4 niños en la guerra civil y que luego nos ha contado el autor de una forma que jamás se había contado, con los sentimientos. Aunque en algunos momentos la novela puede parecer fantástica, es una historia real porque es la historia de su padre. Martíncho, el protagonista, es el padre del autor de Martín Abrisqueta. Y vamos a vivir la guerra civil desde el mundo de los sentimientos, de las emociones. Con toda su crudeza, con todo su dolor, con todo su hambre, con todo su frío, pero siempre, siempre desde los ojos de un niño. En el aula de cultura del Grupo Vocento en Bilbao, junto con Blanca Rosa Roca, de Roca Editorial, que hizo una pequeña introducción, y César Coca, de El Correo, hubo una especie de coloquio, de entrevista con el autor, con Martín Abrisqueta, y nos fue poco a poco desgranando qué es lo que sentía y por qué tuvo que hacer esta novela, La lengua de los secretos. Hay una frase que a mí se me ha quedado de esta presentación, una frase de Martín que dice: la mirada mágica de los niños puede alterar la realidad. Repito, a través de los ojos de Martíncho, del padre de Martín Abrisqueta, vamos a vivir la guerra civil de una forma muy especial. Posteriormente, a la terminación de la presentación del libro, hubo un pequeño coloquio donde participaron otras personas que curiosamente también habían sido niños de la guerra, y cada uno contaba lo que él personalmente había vivido, unos con más dolor, otros con menos dolor. Y Martín intentaba explicarles que todo estaba reflejado en esta novela, pero atención, siempre a través de los ojos de un niño. De verdad que merece la pena escucharla. En principio escuchamos una pequeña introducción de Blanca Rosa Roca, de Roca Editorial, y seguidamente ya escuchamos la presentación y el coloquio de La lengua de los secretos. Muchas gracias. Como decía, estoy muy contenta de haber publicado en Roca Editorial la novela La lengua de los secretos, que es la que estamos presentando aquí. Yo conocí al principio este libro gracias a Beatriz Zelaya y Elena Sierra, que un día que estábamos presentando en una comida libreros otra novela de la editorial, me dijeron: tenemos una novela que quiero que te leas, el tal, igual. Digo, vale, pues envíamela. Me la enviaron, la empecé a leer y me gustó enseguida, y ya saben que al poco tiempo ya les dije: oye, he leído un poco, me gusta mucho, dejármela terminar. Luego también se la pasamos a una lectora profesional que se quedó también, que además ella es de Bilbao también, y estaba entusiasmada. Y es que es una novela que emociona, es una novela que te levanta, te vibras con esa novela, porque yo creo que en la literatura lo más importante es que te surjan esas emociones, y con este libro pues lloras, sonríes,
te empatizas con la familia Brisqueta / Usubiaga. La verdad es que estoy de verdad orgullosa de haberla publicado. Muchas gracias, Martín, por haber escrito, porque de verdad que ya sabes que a todo el mundo que la ha leído nos ha gustado mucho. Yo quiero leer también una carta que nos ha enviado Jacqueline Di Carlo, que es la persona que ayudó a Martín para escribir todo el libro, porque ha estado mucho tiempo, muchas horas, dedicándole a la investigación de todo lo que pasó en Tenay, porque una parte importante de la novela, como muchos de ustedes saben, pasa en Tenay. Entonces esta mujer ha ayudado mucho a Martín en la novela y me hizo una carta preciosa, no la leeré entera, pero leeré una parte que dice: Blanca Rosa, conocí a Martín solamente a través de la correspondencia que intercambiamos durante prácticamente 4 años. He seguido, por tanto, todas las etapas de la redacción de la novela La lengua de los secretos. Esta relación epistolar ha supuesto para mí una experiencia extraordinaria. De entrada, por la originalidad de su forma. Martín no habla francés y yo tampoco español. Tuvimos que recurrir a la traducción automática para poder expresarnos e intercambiar ideas. De esta forma pudimos eliminar la barrera lingüística que nos separaba. En mis cartas, a Martín le conté lo que fue la vida de mi pueblo, en torno a 1937. Investigué los detalles que podían serle de ayuda, los juegos infantiles, las leyendas de nuestra región, tema que me apasiona, las tradiciones, con el recuerdo muy concreto que el padre de Martín tenía de la fiesta del pueblo que se celebró una semana después de su llegada a Tenay. Intenté indagar sobre el Tenay obrero de la época, hacer revivir el Tenay de antaño, el de antes de la guerra, que vivía con despreocupación, sin imaginarse los horrores que sobrevendrían unos años más tarde. Esto me dio la oportunidad de conocer a personas que vivieron de niños esa época y hacerles desgranar sus recuerdos. A su vez, ellos me enseñaron muchas cosas y constaté que experimentaban un verdadero placer al rememorar sus recuerdos y compartirlos. Por supuesto, también hurgué en los archivos. He de decirle, Blanca, que los archivos son mi pasión. Registros notariales, civiles, he consultado páginas y páginas de viejos mamotretos misteriosos de tiempos pasados con una escritura difícil de descifrar. Cuando alguien busca algún dato de un periodo turbulento, los ayuntamientos lo remiten a Jacqueline Di Carlo y ha ayudado así una gran cantidad de estudiantes, desconocidos que querían indagar en su genealogía. Son necesarias horas y horas de paciencia y perseverancia y nunca hay que perder los ánimos, porque a menudo, cuando uno menos se lo espera, surge un detallito y las tinieblas se disipan. Es la recompensa del investigador. Creo que me decías, Martín, que ¿cuántos folios eran? ¿9.000 o cuántos me has dicho? 4.000 o no sé cuántos folios le preparó Jacqueline para toda esta novela. Continúa: no puedo transmitirle la felicidad que me embargó cuando, tras infructuosas búsquedas en los archivos departamentales, se me apareció una lista con el nombre de los 4 pequeños. Creo que siempre recordaré ese momento. Cuando se le hizo llegar a Martín, este se la enseñó a Martíncho y a Matilde, quienes experimentaron una emoción indescriptible al ver su nombre mecanografiado torpemente hacía más de 70 años, en unas hojas arrugadas y dobladas. Allí estaba la prueba material de sus días en Tenay. Semejantes emociones no pueden dejar indiferente. Mis vascos, como yo los llamo, se han convertido en unos amigos muy queridos. La relación epistolar con Martín superó con mucho la mera correspondencia destinada a aportar precisiones y datos. Se convirtió en un intercambio de puntos de vista, costumbres y aspiraciones comunes. De ahí la gran comprensión y el gran afecto entre el andereño y su niño espiritual. Sigue más, pero he leído los párrafos más importantes. También quiero agradecer a César Coca que esté aquí con nosotros, que es el que va a hacer la presentación del libro. La idea es que después de que hable César hagamos como un pequeño coloquio, luego les daremos también la palabra a ustedes y luego los que aún no tienen el libro firmado y quieren que lo firme, pues los firmará aquí. Muchísimas gracias. Hola, buenas tardes. Gracias por estar aquí en este día, como decía Blanca Rosa, especialmente desapacible. Otra novela sobre la guerra civil, y empezaban a quejarse algunos cuando apenas habían publicado unas cuantas tras el final del franquismo, que nos dio una versión única sobre lo que había sucedido entre 1936 y 1939. O como dirían algunos, entre 1936 y una fecha indeterminada, pero situada probablemente en los 60, que es la extensión que ciertos analistas dan a un proceso único que comprende guerra y posguerra.
Otra novela sobre la guerra civil, y apenas empezábamos a leer historias acerca de cómo fue aquello, de cómo lo vivieron los perdedores del conflicto, un colectivo integrado por todo un bando y por buena parte del otro, porque los ganadores de la guerra fueron muy pocos, no nos engañemos. Otra novela sobre la guerra civil, otra porque se siguen escribiendo, y si sigue sucediendo es porque resulta necesario. Yo creo que a falta de otra catarsis, este país ha decidido hacer una a través de los relatos. Y en ese ámbito está el texto de Martina Brisqueta. La diferencia entre el suyo y otros reside en el punto de vista. La lengua de los secretos es un relato contado con la mirada de un niño travieso y dado la fantasía que convierte en juego, en posibilidad de evasión todo cuanto vive. Y lo que vive es muy terrible. La violencia, el hambre, la muerte, la huida, el exilio, el extrañamiento, la desesperanza. Luego también el regreso. Tantas cosas que solo se puede sobrevivir a ellas con una fortaleza de ánimo extraordinaria y una dosis de suerte bastante considerable, o creándose un mundo alternativo que permita verlo todo de otra manera, que permita integrar en la fantasía todo lo que sucede, jugando por ejemplo a ser piloto de guerra o a narrar los bombardeos. Ha dicho Martina Brisqueta, lo dice hoy en una entrevista que publica El Correo y lo dice en la misma novela, que hay en su libro una motivación terapéutica. Escribe para entender, para restablecer una comunicación con el padre que él confiesa no fue fácil durante algún tiempo, para quedar en paz consigo mismo y con su familia. Muchos escritores lo hacen, muchos dicen que les resulta más placentero y más barato escribir que sentarse en el diván del psicoanalista. Decía García Márquez que no hay pena que aguante 2 horas de buena lectura. Probablemente no haya pena que aguante tampoco la escritura de un libro donde se cuente el motivo de la pena. Tenemos hoy aquí a Martina Brisqueta, que además no ha venido solo, y nos va a explicar el porqué de su libro y cómo ha sido el proceso del mismo. Martín, gracias por estar aquí y si te parece vamos a interrogarte, Blanca Rosa y yo. Vale. Pues has contado que esta historia la has oído, la has escuchado muchas veces, que has escuchado historias de la guerra, pero eso te ha sucedido a ti, le ha sucedido a mucha gente y no se han puesto a escribir un libro. ¿Qué es lo que te ha llevado a ti a escribir un libro? A ser distinto de esos otros que han escuchado estas historias a padres y abuelos y se han quedado con ellas y punto, ahí se ha terminado todo. En primer lugar, la inconsciencia, ¿no? Porque si llego a saber que era tan difícil, no me habría servido. Y luego, en segundo lugar, yo he crecido con un testimonio increíble de la guerra, ¿no? Era el testimonio de mi padre. Mi padre está ahí. Siempre ha contado la guerra desde un punto de vista mágico, desde el punto de vista de un niño pequeño que no entendía lo que le ocurría alrededor, que se creó una realidad alternativa. Mi padre, ahora que es otra vez un niño, me ha ayudado a recrear de nuevo ese relato y me ha llevado hasta aquí. Fundamentalmente es mi padre, su punto de vista. No es que yo tenga nada especial, ni esté dotado para nada especial, porque no tenía ni idea, no había escrito nunca antes nada literario, ¿no? Y solo es su testimonio, su peripecia, su imaginación la que me ha llevado a lanzarme a escribir algo que nunca había pensado, ¿no? Siempre había, desde pequeño, desde que escuché su relato, siempre sabía que era un testimonio diferente, era un testimonio brutal de la guerra, brutal y mágico, precioso. Y siempre he sabido que o lo transmitía yo o no lo transmitía a nadie, que se quedaba ahí, con muchos otros testimonios de la guerra, ¿no? Y no podía permitirlo. Y en 2011, pues me arranqué, me tiré al vacío, empecé a escribir, empecé a rememorar y me acerqué a mi padre. Como bien dices, pues nos habíamos mantenido distanciados durante bastantes años y esta novela nos ha acercado. Se llama La lengua de los secretos por 2 razones. Primero, porque la lengua de los secretos era el euskera entonces, porque era una lengua minorizada, recluida en las casas, y en segundo lugar, porque la lengua de los secretos es el propio libro. Yo encuentro un canal por el que expresar a mi padre, que siempre ha sido lo mucho que le quiero. Esa es la novela. Sí, en esta novela aparece el 90% de la novela es el relato de lo sucedido entre 1930 y tantos, 36 y 1939, el regreso 38-39, el regreso, el principio de la guerra, la caída de Bilbao, la marcha de los niños, pero hay también un 10%, digamos, de novela que ocurre en el tiempo actual.
ocurre en 2012, 2011, 2012, y entonces ahí escribes en primera persona y el narrador se desnuda, digamos, ante el lector, mientras que la otra parte está contada en una convencional tercera persona. ¿Cómo surge esa idea de mezclar el tiempo actual, de aparecer, de irrumpir en escena el narrador con ese otro relato en el que hay un niño, unos niños en realidad, que en torno a los que gira toda la historia y que se cuenta en tercera persona? No surge de manera voluntaria. Mi intención desde el principio es contar la historia de mi padre, o sea, su peripecia. La historia de unos niños que se pierden de sus padres y acaban en un lugar lejano que se llama Tenae, solos. Y comienzo a escribir. Pero sobre el capítulo 8 me doy cuenta que no estoy siendo sincero conmigo mismo. Y escribo un capítulo paralelo que le apunto como bis y lo guardo en el cajón, que pienso que es una carta personal hacia él. Es lo que siento cuando escribo sobre él, sobre mi familia en general. Sigo con la trama de la historia principal, que es la de Martíncho, la peripecia, y vuelve a aparecer otro capítulo. Aparecen en momentos puntuales, sobre todo en momentos especialmente dramáticos, que conectan conmigo, y vuelvo a escribir y vuelvo a guardarlo en el cajón hasta que me doy cuenta que esa novela paralela que se está creando, que la creo yo, pero que realmente no me sale de dentro, no la domino, no se ha mezclado ya con la novela general, no la puedo desentrañar. El cajón me está hablando, me está diciendo que lo abra, que la meta, ya está, que meta esa historia en la novela, y lo hago. Entonces le paso esos capítulos a mi hermana y se los lee a mi padre, a mi familia. Y ahí empieza otra historia paralela, el acercamiento, el abrazo. Y el hecho de narrar en el presente, en 2011, en 2012, me facilita otra cosa más. Yo no recuerdo qué mes de 2011, escribo al pueblo donde estuvieron mi padre acogido, pidiéndoles ayuda para rescatar la memoria de mi familia. Y el alcalde del pueblo, Marc Parrot, me responde emocionado diciendo que estará encantado de compartir conmigo lo que sepa, ¿no? Y pone a mi servicio a una historiadora local que se llama Jacqueline Dicarlo, que es la persona que ha escrito la carta que ha leído Blanca Rosa antes. Y entonces se inicia una relación con un pueblo de ensueño. Es nunca jamás, es el país de los niños perdidos. Y para mí también es un pueblo de ensueño porque está en mi imaginación solo. Recibo cartas de una persona que no conozco, la conozco solo a través de esas cartas, y ella lo mismo, ¿no? Cuando hablabas de 4.000 folios, son 4.000 folios cruzados de información. Dejo la novela en Tenae a partir de la información de Jacqueline. Y llega un momento en que la relación se estrecha, ella aprende castellano leyéndome. Esto es increíble. Y llega un momento en que, después de que escribo el capítulo de la bicicleta, un capítulo muy especial de la novela, ella habla con el alcalde y nos invitan a ir. De repente, por una carta, nos dicen que por qué no vamos. Y entonces hablamos entre nosotros, mi padre, mi madre, mi tía, son mayores, y tenemos que organizar el viaje para llegar bien. Había que ir hasta Lyon, avión, un viaje, ¿no? Y vamos. Allí nos encontramos, pensábamos que era una visita sin más, y allí nos encontramos con que es el Día del Patrimonio Cultural francés y han organizado un homenaje a mi familia. Una exposición sobre mi familia, aparece mis padres, aparece todo el relato. Han reunido a todo el pueblo, es un pueblo cercano a los Alpes, venido a menos, que ha perdido población con muchos pueblos del Pirineo. Y se ha reunido todo el pueblo, que es gente mayor, que quiere recordar. Y se enteran gracias a la correspondencia entre Jacqueline y yo, de que un día acogieron a 200 refugiados. Un pueblo de 3.000 habitantes acogió a 200 refugiados de la guerra civil. Y no solo los acogieron, sino que les salvaron la vida, les salvaron la infancia en el caso de mi padre. Y nos reunimos allí y de repente todo el pueblo llorando, abrazándonos y dándonos las gracias a nosotros por rescatar su recuerdo, por devolverle su memoria, cuando a nosotros nos habían devuelto nuestra memoria también.
Es algo increíble. Eso solo surge en el momento en el que yo escribo la segunda novela paralela, porque seguramente de otra forma no hubiera mandado nunca esa carta y no hubiera ocurrido lo que ocurre. Ahora tengo una segunda madre, porque comparte espacio con la mía en mi cabeza, que está a 1000 kilómetros de aquí, es Evelyn. La verdad es que todos los que hemos leído la novela, en la escena o el capítulo de la bicicleta, saltan las lágrimas. O sea que eso yo creo que poca gente dejará de emocionarse con ese capítulo, o con el capítulo justo también de qué pasa en Tenay cuando Matilde empieza a recordar la canción, ¿no? Que también, que eso me imagino, se me pone la piel de gallina solo imaginándomelo, o sea que viviendo me imagino que mucho más. Sí. Además mi tía, bueno, ocurrió que mi tía al llegar a Tenay recordó una canción que cantaba de pequeña, porque a los niños refugiados no les dejaban ir a la escuela y ella se tenía que conformar con asomarse al muro de la escuela maternal para ver cómo los niños franceses cantaban, ¿no? Y aprendió una canción escuchándola, y al regresar a Tenay la cantó delante de nuestro. El alcalde se puso a llorar porque era una canción antigua que solo recordaba a la gente mayor. Jacqueline en el homenaje que nos brindaron le pide a Matilde que la cante. Y claro, y ahí ocurre estamos rodeados de gente mayor y escuchan una canción olvidada hace mucho tiempo. El capítulo de la bicicleta, bueno, no quiero desvelar demasiado, ¿no? No, mejor que... Yo creo que no. Más alto. No, es que iba a contar el capítulo de la bicicleta, pero no puedo porque fastidio la historia. ¿En voz alta o para uno mismo? Pero leerlo que... Más alto, vale. Sí, hablando de ese capítulo del que ha hecho referencia Blanca Rosa y ahora Martín, yo no sé si ese capítulo es un poco una imagen tractora del libro. Muchas veces los escritores dicen que parten de una escena, ¿no? De una escena que se sirve para arrancar la novela y a partir de desarrollarla, o que toda la novela desemboca finalmente en esa escena que no tiene por qué estar al final, pero que es un poco el núcleo de todo. Esa escena tiene una mucha importancia simbólica, básicamente, ¿no? Yo no sé si esa escena estaba en tu cabeza desde el principio, es decir, tenías claro que en un momento determinado iba a aparecer esa escena y que todo tenía que conducir hacia ahí, o bueno, vas escribiendo y de pronto surge ese recuerdo y hay que contarlo. Esa escena es el principal recuerdo de mi infancia. Cuando era pequeño, mi padre contaba siempre sus aventuras, ¿no? Y cada vez que contaba la escena de la bicicleta, lo sucedido en torno al robo de una bicicleta, si unís la robo, bicicleta, niño y refugiado, ya sabéis de qué va, ¿no? Y lo que ocurre en torno a eso, yo al escuchar aquello sabía, o sea, y después de comenzar a leer, comenzar a ver películas, nunca he visto nada así. Me di cuenta que mi padre era el mayor héroe que ha existido nunca, y lo tenía en casa. Lo contaba continuamente. Esa escena ha sido la tractora de la novela, por supuesto. Yo creo que ha sido incluso la tractora de su vida a partir de entonces. Esa escena le cambió su vida. Es el recuerdo más fuerte de mi padre de su infancia, con muchísimo. Porque siempre la cuenta, siempre la ha contado. Algo que podía ser dramático, le dio una lección de vida, y les dio una lección de vida a todo el que los rodeaba, que le marcó para toda su vida y marcó a su descendencia. Y a mí me ha marcado tanto que, pensando que era capaz, que quería retratar esa escena, pues me lancé a escribir 400 páginas para llegar a esa escena. Y es algo sorprendente porque nunca se me hubiera ocurrido, ¿no? Me vi incapaz durante 44 años. Y esa escena desde luego me arrancó. Me movió el corazón de pequeño. Yo creo que ha movido el corazón de todo el mundo que la ha escuchado. Espero que mueva el corazón de todo el mundo que la lea. Y yo creo que será importante para siempre. Ahora, gracias a Blanca Rosa, pues quedará escrita en un libro muy bueno. Hablas de escenas y es que toda la novela es muy cinematográfica. Hay imágenes que se te quedan ya en la retina como por lo menos conmigo se han quedado imágenes
muchas imágenes que se quedan ahí para siempre. Es cuando te lo pregunté, ya me dijiste que sí, que también escribías viendo esas imágenes, ¿no? Sí, yo, bueno, he sido cámara de televisión durante años y mi forma de pensar es visual, o sea, veo. Y a la hora de relatar, para mí es mucho más fácil lo que se llama en el lenguaje audiovisual realizar, ¿no? Colocar las cámaras para ver. Yo tengo la escena en la mente y coloco las cámaras. Viéndolo perfectamente realizado es cuando me atrevo a escribirlo, porque tengo muy claro de cuál es el punto de vista. Para mí un plano general es, por ejemplo, la visión que tiene una lechuza, como ocurre en la novela, que hay muchos animales, desde el cielo de lo que está ocurriendo. Un primer plano es que me acerco al personaje. Un diálogo, bueno, es lo mismo en el cine pero me ha apoyado muchísimo del lenguaje audiovisual porque no tenía otras herramientas. Como he dicho, la novela es un salto al vacío, entonces mis herramientas eran audiovisuales y las aproveché al máximo. Me daba muchísimo miedo que se notara y luego me he dado cuenta que mucha gente lo agradece porque lo ve y se compone sus imágenes en la cabeza. Seguro, no son las mismas que las mías, seguro, pero tal vez ha venido bien. O sea, yo siempre recuerdo cuando empecé a leer, siempre que he leído, que o veo la película cuando leo, o me acaba por no gustar esa novela, ¿no? O me acaba de atrapar que no la puedo dejar porque estoy dentro, soy un personaje más. Personaje, soy ese plano cenital, ¿no? Que lo ve todo, o ve lo que te dejan ver, ¿no? Lo que te deja ver el autor. No sé, yo creo que si lo has visto es porque no sé hacerlo de otra forma. Una cuestión relacionada con el lenguaje. El lenguaje de los niños está muy bien representado en la novela, es decir, uno escucha a los niños hablar y los niños son protagonistas de la novela. ¿Cuántos niños has escuchado, has espiado para ver cómo hablan, para dar con ese punto? Porque no es fácil, es fácil en una página, pero no es fácil en tantas páginas dar con el punto del lenguaje de los niños, con las expresiones, con la viveza del lenguaje, con la manera de contar las cosas de alguien que apenas tiene experiencia del mundo y de la vida y por eso ve con ojos nuevos todo. Bueno, por varias cosas. Primero tengo 13 o 15 sobrinos, o 16, ya no recuerdo. Entonces les he escuchado mucho, a mi pesar a veces. Entonces, y esos diálogos se te van grabando, ¿no? Hacen gracia, se te quedan ahí, aparecen años después. Segundo, por mi propio padre, porque mi padre nunca ha tenido, siempre ha sido una persona muy despistada. Es capaz de olvidar lo que acaba de hacer hace 3 segundos. Pero sin embargo, para lo que le ocurrió en la infancia, tiene una memoria sorprendente, ¿no? Incluso recuerda diálogos. O sea, es que podría decir 1000 diálogos, ¿no? Cuando recuerdo un diálogo que salió a raíz de... Yo una vez que empiezo a escribir, él recuerda más. Y entonces le voy preguntando y me acaba diciendo más, ¿no? Y recuerdo que una vez le pregunté acerca de una bomba que le estalló. Encontraron una bomba en la ría, paseando por la ría, una granada de mano. Y pues eran unos niños, se la llevaron al monte para investigar, ¿no? A ver qué pasaba con la bomba, qué hacía. Entonces llegaron al monte Arrez y la sacaron. El diálogo venía entonces. En el camino, pero tenían a ver quién cogía la bomba y quién la llevaba. Y recuerda a mi padre que dijo, un amigo suyo, Osme, creo, dijo, que la lleve Martincho, que es el que más sabe de bombas. No sabemos por qué saben más de bombas. Yo creo que era porque había ido a Francia, luego había vuelto y en ese trayecto pues había aprendido muchísimo de la guerra, ¿no? Hay cantidad de diálogos y sensaciones que recuerda con una viveza increíble y me han ayudado a dialogar la novela, ¿no? Bueno, podría decir 1000 ejemplos, no sé. Bueno, igual ya sería demasiado largo. Bueno, desde el punto de vista infantil que estamos diciendo, hablando con él acerca de la novela, a medida que la iba escribiendo, apareció un recuerdo que es increíble. Un día se recuerda que cuando jugaban entre los niños, jugaban como todos los niños, a la guerra, a tirarse piedras o lo que fuera, ¿no? Porque tenían que invadir, en este caso, Bolueta, que era el enemigo. Entonces, fueron preparados con unas gafas anti-enemigos que fabricaron con unas tapas de betún
se lo colocaron con unas gomas para proteger, unas gafas. Y entonces con esas gafas se sentían invulnerables. Y cuando comenzó la guerra, seguían utilizando las gafas. Veían los bombardeos de Bilbao en un sitio de honor, en la huerta, porque de ahí se veían de maravilla. En vez de estar en el refugio, estaban fuera, por supuesto. Y se ponían las gafas, porque claro, eran gafas antibombas. Estaban protegidos. Ese es el punto de vista de mi padre, de Martínez. Ese es el punto de vista que me ha hecho escribir y que ha producido eso, ¿no? Ese arranque de insensatez que es, por mi parte, la novela. El punto de vista de un niño que muchas veces dice que no hay problema porque en la guerra los soldados no matan a los niños, ¿no? Bueno, yo creo que eso lo podían decir porque no había televisión en aquella época. Sí, respecto a la televisión, bueno, la televisión podemos encontrar martinchos también. Yo a veces, ahora por ejemplo, siempre hay una guerra, claro, porque no aprendemos. Y ahora está la guerra de Siria, ¿no? O la guerra de Afganistán, la que fuera. Y si te fijas, está mi familia ahí metida siempre. En esos planos de refugiados encontraréis a mi familia. Visten la misma ropa. Después de 80 años visten la misma ropa porque la miseria iguala todo, ¿no? Y tienen la misma cara de pánico. Y ahí encontraréis a Matilde, por ejemplo, mi tía. Pero rara vez encontraréis a Martíncho. Martíncho es el niño que entre toda esa devastación está haciendo algo raro. Está sonriendo o está buscando algo o está en su mundo, ajeno a lo que ocurre. Está volando con la imaginación, protegiéndose de la realidad con la fantasía. Y los hay. Yo a veces los descubro. Aparecen en las fotos. De repente aparece un niño que abraza a un soldado enemigo, que es lo que hacía mi padre saludando a los aviadores nazis, ¿no? Que curiosamente él les devolvía el saludo, porque había un avión que era el que abría los bombardeos, ¿no? Era el avión de reconocimiento que volaba muy bajo, y ese era el que mi padre corría a saludarlo, porque claro, le veían que tenía gafas, veían que, bueno, como veía no se lo imaginaba, y levantaban las manos, saludaban, y él les devolvía el saludo. Él devolvía el saludo. Mi padre no veía enemigo y el piloto lo veía. ¿Qué veía? Es una de las preguntas que me hago en la novela y acaba teniendo su respuesta, ¿no? En la historia de un piloto alemán. ¿Qué se siente cuando vas a matar niños? Porque sabe que va a matar niños. ¿Quién muere? ¿Los que matas o tú? Esas son muchas de las preguntas que me hago a raíz de la novela, ¿no? De esa perspectiva. ¿Cómo se puede bombardear a alguien que te saluda? Se puede, ¿no? A medida que ibas escribiendo, lo cuentas en la novela y lo has contado también hoy en la entrevista, a medida que ibas escribiendo, ibas pasando los capítulos a tu familia. No sé si tenías la sensación de que estabas escribiendo solo para ellos o sabías que algún día lo iba a leer más gente, pero supongo que la actitud es muy distinta. Es muy distinta la actitud de escribir un libro que quedará en un cajón y verán los hijos, los nietos, los padres, y algún día se perderá y desaparecerá, que un libro que está ya en el mercado, que lo va a leer mucha gente, que estará en las bibliotecas y que por tanto queda ahí como testimonio para la posteridad. Me imagino que es una actitud vital y literaria muy diferente. Sí. Yo en principio escribo para mí y para la familia. Escribo lo que quiero escribir, lo que quiero leer. A todo el mundo nos gusta una literatura, una idea, y yo tiendo a ella, ¿no? Quiero alcanzarla, me cuesta muchísimo. Pero sé por mi profesión tal vez, sé que me tengo que acercar al punto de vista general de los demás. No puedo ser egoísta y escribir solo lo que me gusta a mí. Tengo que acercarme a más puntos de vista, ¿no? Acercarme más tarde a una editorial, el punto de vista de la editorial. O sea, sé que las historias se escribe para que se lea. Es que bueno, o yo al menos lo he hecho. Lo he escrito para mí, como la novela tiene dos partes y una es personal, y pensaba que se iba a quedar en el cajón, ya estaba escribiendo para mí, pero debía escribir para los demás, porque debía transmitir el legado de mi padre, porque sabía que valía, sabía que era muy importante, sabía que era maravilloso. No hay otra forma de escribir para los demás, sino pensando también en los demás. Y luego siendo honrado. O sea,
siendo honrado contigo mismo, no ceder tampoco a lo que tú consideras comercial, ¿no? Mantener un equilibrio. He intentado mantenerlo siempre. Me ha costado mucho, pero hay que pensarlo. De tal manera, si tiendes a escribir lo que te gustaría a leer, generalmente vas bien, ¿no? A mí, bueno, me gustan lo que yo considero grandes autores, Achaga, Auster o McCormack, quien fuere, ¿no? Ellos me han enseñado lo suficiente como para saber escribir con generosidad, sin pensar solo en mí. Es un poco lo que he tratado. Es un ejercicio íntimo, pero a la vez sabes que puede ocurrir. Ha ocurrido algo increíble. Yo ahora no sé qué pinto aquí. O sea, no estaba pensando hace 4 años que iba a llegar este momento. Sabía que podía ocurrir, pero no es por esto por lo que escribí, ¿no? Es por algo más profundo, por una necesidad interior de acercarme a mi padre, contar su historia y demás. Ha llegado este momento y es maravilloso. Creo que con lo que explicas, que con lo que cuentas, por un lado, la escritura de este libro la hacías como homenaje a tu familia y a tu padre y para salvaguardar su historia, pero también te ha salvado a ti. Sí, me ha salvado, claro. Yo caí en... Bueno, siempre he sido muy melancólico. La gente que me conoce yo creo que puede... Y no sé por qué, porque también tiene que ver con la creatividad y eso me fastidia especialmente. Y en 2011 caigo en una depresión. Ya es como manifiesta, ya me doy cuenta que tengo que hacer algo. Bueno, o no hacer nada, pero tengo que tomar la determinación de qué hago conmigo, ¿no? Y ahora pienso que es una depresión maravillosa porque me obliga a tirar hacia adelante. Me obliga porque mi padre tiene 80 y tantos años y no se me da, no puedo dejarlo correr. Es mi obligación sacarlo adelante, escribir, porque solo yo puedo hacerlo y lo sé, por dentro lo sé. Es una necesidad, una obligación vital. Escribo por necesidad. Y es una terapia porque sale todo. Lo que nunca había comunicado, creo que lo he dicho, ¿no? Es la lengua de los secretos. Mis secretos salen, encuentro mi canal. Y mi canal no es hablarlo. Ahora sí, porque he aprendido. Hace 5 años no hubiera hecho 4 palabras seguidas aquí arriba. No tenía nada que decir oralmente. Ahora ya no sé qué digo, pero hablo. O sea, igual hablo demasiado incluso. O sea, hoy he hablado demasiado. Pero encontré mi canal. Y una vez que lo he encontrado, pues todo lo demás fluye. Es algo increíble. Ahora voy a leer la frase de Bernardo Achaga, porque cuando le pedimos la frase y al final nos la hizo, sé que a Martín le hizo mucha ilusión. Primero hablé con Achaga, que lo conozco de hace muchos años, para decirle, léete esta novela a ver si te gusta. Y luego, cuando me dijo, sí me ha gustado, y hizo una pequeña frase, pero interna para nosotros, le digo, bueno, pues ahora hazme una frase para poner en el libro. Y la verdad es que yo creo que también te emocionó la frase de Bernardo. Dice así: es una hermosa mezcla de 2 mundos. Por un lado, el de la Guerra Civil Española, con sucesos y escenarios que fueron narrados en su día por el cronista del Times en el País Vasco, George L. Steer. Por otro, el de unos niños que parecen vivir tan locamente como Peter Pan. La forma de contar es deliciosa y los episodios avanzan como llevados por una brisa. Los registros van cambiando y hay humor, hay melancolía, hay poesía. De vez en cuando el autor interviene de forma directa en su propio relato y explica su razón de ser. La lengua de los secretos es una novela fuera de serie. Sé que esto a ti cuando te la envié, ¿no? Te emocionó. Sí, me emocionó por muchísimas cosas. Primero porque la admiro profundamente. Bernardo Achaga hace años me metió, gracias a ti, que lo he sabido después, un lagarto en la cabeza. ¿Es así? Leí, gracias a él, pero a través tuyo, él no lo sabía, ¿no? Me metió un lagarto en la cabeza. O sea, de repente leí Obabacoa y descubrí una infancia mía diferente. Descubrí que nuestra infancia, nuestro paisaje, nuestro entorno es de película. En ese momento bueno, es maravilloso. Y le entendí perfectamente. Y me quedé. O sea, ese lagarto me ha estado revolotando por la cabeza, por todos los lados durante años.
y ahora aparece ese lagarto escribiendo. Bernardo Achaga no solo es un gran narrador, un grandísimo narrador, para mí el principal narrador vasco, sino que es una persona muy generosa, muy generosa. Y ha hecho algo que es increíble, sin querer, tal vez, o queriendo, que es poner punto final a mi novela. Porque nunca sabes cuándo acaba una novela, la puedes estar corrigiendo durante siglos, ¿no? Y estábamos en el punto de... Bueno, siempre ha habido muchas dudas acerca de si debía ser así o asado, de qué podíamos quitar, qué no podíamos quitar. Esa es la labor de los editores, ¿sí? La labor de los editores. La labor que ha mejorado la novela. También la cabezonería mía, creo, por otra parte. Pero Bernardo Achaga de repente aparece, hace esa valoración y dice que es una novela fuera de serie. Y digo, ¿qué tengo que decir yo? ¿Cuánto más tengo que pensar sobre esto? ¿Se ha acabado? Se ha acabado. Me da igual lo diga el Papa. No, que lo diga quien fuere. O sea, esta novela se ha acabado. Él ha puesto el punto final. Es una novela que se termina fuera del libro, ¿no? Le debo muchísimo. O sea, es que yo me emocioné muchísimo, sobre todo porque esta valoración es prácticamente una sinopsis de la novela. Dice muchísimo acerca de ella, sin revelar nada, ¿no? No sé, en 300 años no podría devolverle semejante favor a mi autor. Como estamos acercándonos a la hora en la que llega el turno de preguntas de los asistentes, yo quería preguntarte dos cosas muy rápidamente. Una primera, si has leído muchas novelas de la Guerra Civil, porque es ya un subgénero de la narrativa española. Y la segunda, te las formulo así seguidas para terminar antes, si después de escribir un libro tan personal, porque uno cuenta su propia vida, la de su padre, la de su familia, piensas que vas a poder seguir escribiendo y piensas que vas a poder dedicarte a otra cosa, es decir, a escribir, pero escribir otra cosa, una novela policial, histórica, un relato, una historia ambientada en la actualidad, una novela de un fracaso sentimental, una novela de la corrupción, bien, una cosa de actualidad, de lo que sale todos los días en los periódicos, ¿no? O realmente consideras que si sigues escribiendo vas a tener que seguir escribiendo de tu propio mundo. No sé, tampoco, no sé si seguiré escribiendo. Me tendría que enamorar tanto como me he enamorado de mi familia, de una historia ajena. No lo sé, no me veo capaz. Ahora mismo tengo que vivir un poco, o bastante, o mucho, o tengo que empezar a vivir. No sé si volver a escribir, igual me hizo a vender pan. No sé lo que va a ser de mi vida, pero por primera vez no me importa, la verdad, no me importa lo más mínimo, en el sentido que he hecho lo que debía y no sé qué va a ser mañana. Si veo una historia así, lamentablemente acabaré metiéndome en ella. Y digo lamentablemente porque la sufriré, porque escribir me produce mucha ansiedad, pero lo tendré que hacer, no lo sé. Respecto a lo de la Guerra Civil, sí he leído mucho de la Guerra Civil, he leído poquísimo. Tampoco he leído mucho en general, pero y además es que soy muy de pocos autores, ¿no? Recuerdo haber leído ¿Por quién doblan las campanas?, ¿no? Y que me gustó mucho, pero lo recuerdo muy lejano. Y prácticamente no he leído, o sea, y de hecho las películas de la Guerra Civil, que me gusta mucho el cine, en general no me han llamado nunca la atención porque no tenían el punto de vista de mi padre. Digo, ¿por qué no se acuerdan de mi padre? O sea, es como teniendo esa historia, no la voy a tener si no la sabían, ¿no? Pero me interesa ese punto de vista, una percepción especial, la de un niño, ¿no? Respecto a las guerras. Es muy difícil. Bueno, yo no he leído nada en este sentido, ¿no? Y seguramente habrá, seguro, porque no conozco demasiado. Pero películas parecidas, yo creo que a todo el mundo nos ha recordado alguna película o a otra, ¿no? Oye, ¿me dejo alguna respuesta? No, te iba a decir solamente que has citado una novela que conecta muy bien desde su propio título con la filosofía de tu libro. La filosofía de tu libro es que en las guerras
todo el mundo pierde, ¿no? ¿Por quién doblan? No preguntes por quién doblan las campanas, doblan por ti, ¿no? Es decir, el verso de John Donne me parece que es, ¿no? Que da título a la novela de Hemingway y resume perfectamente la filosofía de esta novela. Al final, las campanas doblan siempre por uno mismo y por todo lo que hay a su alrededor. Da igual en qué bando esté, terminas perdiendo, ¿no? O sea que parece claro, en ese sentido la referencia supongo que no es casual, ¿no? Al libro de Hemingway. No, que seguro que no es casual. Seguramente es una reflexión inconsciente, porque no había pensado en ello antes. Pero ahora que haces la cita, recuerdo que yo pongo: en la guerra no se salva a nadie, mueren todos. Y es exactamente lo que pasa. Puedes estar abajo, resultar bombardeado, o puedes estar arriba, da igual. Estás muerto. O sea, muere la humanidad que tengas dentro. Y la salvan los que permanecen ajenos a ella, ¿no? La inocencia. Solo te puede salvar la inocencia. Es así. Pues yo creo que después de esa frase, Blanca Rosa, yo no vamos a preguntar nada más, pero ustedes sí, porque en su momento tenemos por ahí un micrófono para su turno. Hola, buenas noches. ¿Me oyen bien? Yo me llamo Juan Francisco de Velasco y soy un niño de la guerra. Lo que ha contado usted me parece bien, pero habla muy suavemente del tema. Y habla usted de poesía en su obra. Y la poesía no está en los niños de la guerra. En los niños de la guerra está la tragedia. En los niños que veíamos morir todos los días en la calle, en los niños que robábamos algarrobas a los burros de la calle Costa, a los niños que robábamos coco cuando entraban en la jamonera para hacer el jabón, en los niños que vimos cómo le quitaban la sotana a don Carlos, el cura que nos daba el catecismo, 3 milicianos, la pisoteaban en el barro de un partido que había habido en el barrio de Lejabarri, donde yo vivía. Ponte, ¿qué me dices? Ponte la sotana, cabrón, y vete para casa, porque no hemos visto hombres con faldas. A los niños que veíamos cómo apedreaban a las monjas del convento de clausura en el Lejabarri, a los niños que arrasábamos la huerta de Casaca porque no podíamos dormir ni podíamos comer, a los niños que dormíamos en el túnel de Amézola, en el barro que habían llevado a las madres los colchones, en la gente que cagaba y meaba allí porque no había servicios, en los niños que morían de meningitis tuberculosa, como mi amigo Primi y mi amigo Josécho. En esos niños, eso es lo que refleja la tragedia de los niños de la guerra. Usted es muy suave, usted dice que ha empleado la poesía, y me parece bien, porque hay que escribir de todo, pero los niños que sufrimos aquello no es incontable, aquello es espantoso, y eso hay que reflejarlo, para no tropezar 2 veces en la misma piedra, si es posible. Me parece muy bien su novela, me parece muy bien, no la he leído, me atengo a lo que dice usted, pero la tragedia está en lo otro. Ver morir todos los días, ver camiones cargados de cadáveres, cómo iban al barrio de Lejabarri, al cementerio, y cómo se filtraba la sangre por los huecos de las cantoras. Esa es la tragedia de los niños. Cuando marchamos de Bilbao, cuando marchamos en el tren, cuando nos paró la aviación en Traslaviña, y murieron 12 personas en el tren, cuando marchamos en un barco hasta Gijón y cuando desembarcamos la aviación había hundido el barco y perdimos todas nuestras pertenencias, cuando nos trajeron a Bilbao después de cogernos el Cervera, prisioneros, nos llevaron al Ferrol, a unos orfelinatos, y nos trataban a la baqueta por rojos, nos trajeron a Bilbao y nos habían quitado el piso y no teníamos nada y tuvimos que ir a auxilio social. Y a mí me querían llevar a la misericordia hasta que me recogieron mis tíos. Podía estar hablando toda mi vida. Este libro refleja todo eso y refleja lo que éramos los 4.000 o 50.000 niños que salimos de España. Eso hay que reflejar.
también lo suyo, también, y le felicito. Es lo mismo. Y le felicito. Que se lo digo con mi mayor educación y con mi mayor respeto. ¿Me permites un segundo? Es lo mismo, lo cuento completamente. Le tienes... Esto me ha pasado a mí. Ya lo sé. Tienes delante a mi padre. Ese es niño de la guerra. Mi padre estuvo a punto de morir de hambre. Está todo lo que has dicho aquí. Está contado de tal forma que lo puedo... desde el... Si usted no lo ha contado aquí. Sí lo he contado. Ah, por encima. Eso es. Cuento yo los detalles. Vale, perfecto. Corrían tuberculosos. Eso es. Mis amigos. Y mi madre me decía cuando nos traían la comida de Garellano en unos peroles de lentejas con gorgojos volando. Come, hijo mío, pues si no te vas a morir. Tápate la nariz. Eso es la niño de la guerra. Escucha un momento. Muchas gracias a ti, de verdad. Porque eres un niño de la guerra como mi padre, exactamente igual. Y del mismo bando. Mi padre estuvo a punto de morir de hambre y seguramente, si has dicho Gijón, mi padre montó en un barco, en un buque carbonero inglés, que partió de Ribadesella. Partisteis de lugares muy cercanos. Mi padre estuvo a punto de morir de hambre. A punto, realmente a punto. Tú también. Está todo contado. Léela, de verdad. Es un homenaje a vosotros. No pienses que es cualquier cosa rara, porque no lo es. Está contado de un punto de vista especial, que es de la persona que se está levantando, sin más. Sí, yo quería decir simplemente que, claro, estamos hablando de una novela de 521 páginas, donde entran muchísimas cosas. Lo que se ha comentado aquí es una pequeñísima parte de lo que ahí aparece, ¿no? Pero que en cualquier caso, un punto de vista no quita otro punto de vista. La lista de Schindler cuenta la Segunda Guerra Mundial y La vida es bella también. ¿No? Lo que te puedo... Perdona, ¿cómo te llamabas? Que mi padre le está explicando que es probable que fueran en el mismo barco. O sea, ya... Entonces... Venga, siéntate. Lo que quiero decir es que todo eso que has contado está reflejado. Y me he ocupado mucho de que esté reflejado. Muchísimo, porque es el testimonio que me ha trasladado mi padre. Me ha trasladado magia, pero el sufrimiento, todo ese sufrimiento está ahí, pero está muy presente. Y a mí me ha marcado profundamente a lo largo de mi vida, porque le ha marcado profundamente a lo largo de la vida de mi padre. Se levanta el pobre porque se emociona, porque ha vivido lo mismo que tú. Y lo he contado, te prometo que lo he contado. Léela, te vas a encontrar seguro, te lo prometo. Muchas gracias. Me voy a permitir contar muy brevemente una de las escenas para mí más emocionantes de la novela, en la que Martín y otros niños de su familia llegan a un lugar en el que tienen un hambre horrible, les han llevado allí, se han perdido, entonces alguien preguntan dónde pueden encontrar algo para comer y les envían a un comedor para lo que llaman ellos los transeúntes, ¿no? Ya pueden imaginar quiénes eran los transeúntes. Y cuando llegan allí, llaman a la puerta, finalmente cuando les abren, les dicen, no, es que nos han dicho que aquí somos transeúntes, dicen ellos, nos han dicho que aquí nos dan para comer, y la persona que les abre dice, pero ya lo hemos cerrado, tenéis que volver mañana a las 12. Y claro, imaginad para alguien que tiene todo el hambre del mundo que le digan que vuelva dentro de 22 horas, ¿no? Y entonces, bueno, pues le sacan unos trocitos de queso de Holanda. El queso de Holanda tiene un papel importante en la novela. Le sacan unos trocitos de queso de Holanda y dice, bueno, pues esto es lo que podemos daros hasta mañana, ¿no? O sea que se habla mucho del hambre en la novela también. De las bombas y de los barcos de inmigrantes, de las escapadas, de todo. Lo que pasa que es una visión diferente explicando lo mismo. Para soportar todo eso. Yo lo entiendo perfectamente, o sea, entiendo porque es que ahora mi padre se ha emocionado. Entonces, esta generación, nuestros padres, nuestros abuelos vivieron algo que es insufrible. No tenemos conciencia de lo que sufrieron. Y yo he tratado de plasmar todo eso escribiendo un cuento, pero que es paralelo. O sea, he tratado de escribir un libro, un cuento, que tamice la realidad, que la oculte tras la fantasía de un niño, pero que tú entiendas perfectamente lo que está ocurriendo.
Y lo que está ocurriendo es que resultaban bombardeados de manera absolutamente injusta, por un ejército extranjero además, que les mataron de hambre, que encima la aventura de los niños de la guerra fue especialmente dramática en Euskadi porque se preparó una evacuación y llevó a muchos niños muy lejos de su hogar, y algunos de ellos, como se recoge en la novela, no regresaron hasta 25 años después y les presentaron a sus padres, como un amigo mío que estaba ahí, que sus padres fueron a Rusia y no los conocían, no sabían quiénes eran, se conocían por correspondencia. Eso es un drama, pero a la vez los dramas, según como se miren, se pueden ver de otra, se pueden contar de una forma que a la gente sea capaz de asumirlo, entender que es un drama, pero entender también que hay algo más, que los niños, que su mirada mágica puede cambiar la realidad, pueden engañarse. Los niños se engañan porque no entienden la guerra, nadie se la explica. Los mayores se cuidaban muy mucho de no explicarles lo que estaba pasando, porque sabían lo que iba a ocurrir. Una vez que Guernica es arrasada, saben que ahí no se va a salvar nadie. Y eso se oculta. Y los niños, como los padres, los niños hablan de mi padre, como los padres les ocultan, imaginan y luchan en una guerra imaginaria. Son partícipes de ella. Juegan a fusilarse incluso. Hay fotos de niños jugando a fusilarse en la guerra civil. No entienden la muerte, no entienden lo que es matar, no entienden lo que es morir por nada. ¿Qué sentido tiene eso? Sí, hola, buenas tardes, soy Manuela. Yo sí que creo que hay una generación de esta gente, que son nuestros abuelos, que no se les ha reconocido y que está a la memoria, les hemos obviado, y que en esa transición que hemos tenido, que ha sido muy falsa, se les ha pasado como de tapadillo, ¿no? Y todo su esfuerzo, toda su generosidad, todo lo que sufrieron, creo que no les hemos reconocido todo ese sufrimiento, porque había que olvidar, porque había que pasar de página, y no se puede pasar de página, porque el olvido está lleno de memoria, y a los pueblos hay que hacerlos dignos, y no puedes tapar debajo de la alfombra, porque llevamos en la médula, llevamos la genética, llevamos el amor, y entonces luego pasa lo que pasa. Hay que destapar la alfombra. O sea, tenemos unos gobiernos que no han reconocido a esta gente. Realmente es vergonzoso. O sea, que no se conozca la memoria de esta gente. Yo te felicito y de verdad un abrazo y toda mi admiración. Muchas gracias. Tienes toda la razón. Tienes toda la razón. Este libro es memoria histórica. Es su razón fundamental, aparte del legado de mi padre, de su visión, es memoria histórica. No sé si hacer justicia, yo no puedo hacer justicia. Yo quién soy, pero puedo trasladar el recuerdo. Me ha gustado mucho la exposición y tengo mucho interés en leer el libro, porque yo también soy un niño de la guerra, de Baracaldo, pasando por Francia, pasando por Bélgica y cumpliendo los 9 años a 1400 kilómetros de mi familia. Hay un aspecto que yo sí quisiera poner de relieve. Efectivamente, de todas esas miserias que tuvimos que pasar durante la guerra, hay un aspecto en nuestro exilio que sí vale la pena poner de relieve, y es la suerte que tuvimos aquellos niños que fuimos recogidos por familias francesas y en algunas instituciones también religiosas. Yo puedo dejar y quiero dejar aquí el testimonio de la familia Monsieur Tenon, que me tuvo en su casa, un recuerdo tan grato que cuando yo me casé con 30 años fui a encontrarme nuevamente con ellos, y cuando me vieron, sin saber que yo iba a visitarles, dieron un salto de alegría llamándome por mi nombre de pila. Habían pasado 21 años. Yo te doy las gracias, te prometo
que voy a leer el libro, lo voy a pasar muy bien, como también lo pasé muy bien cuando le leí a Luis Castresana su libro El otro árbol de Guernica. Muchas gracias. Sí, antes se me ha olvidado. Muchas gracias a ti, de verdad. Antes se me ha olvidado mencionar que sí lo leí. El otro árbol de Guernica lo leí en su día y me gustó mucho también. Me recordó mucho a mi padre. Es especialmente interesante lo que has dicho porque tú, como él, acabaste refugiados en Francia y el gobierno francés, que no por circunstancias de la política, como sabes, colaboró lo justo con los refugiados y acabó metiendo a los refugiados en campos de concentración prácticamente al final de la guerra. Sin embargo, el pueblo francés fue especialmente bondadoso y especialmente salvó a muchísima gente, a muchísimos niños como tú, que vivisteis protegidos en un país de fantasía. Ahí es donde voy, ¿no? Esa es la fantasía. Nos alejaron de la guerra con su cariño. A mi padre le alejaron tanto que creyó que estaba en un país de ensueño, en nunca jamás, un país de niños perdidos, como tú, como él. Eso es lo bonito, ¿no? Este libro es también un homenaje, aparte a los niños de la guerra, por supuesto, a los niños como tú, a la gente, a los franceses, y no solo franceses, ingleses, belgas, rusos, a todo el mundo que salvó la vida a tantos niños. Les salvó la vida, les salvó la infancia, les salvó el recuerdo. Y por eso tantos como tú habéis vuelto a visitar a esas familias que os dieron tanto. Es muy bonito. Muchas gracias. Pues yo creo que terminaríamos aquí, pero creo que estos niños de la guerra y por supuesto los protagonistas Paulina, Lucas, Martíncho y Matilde se merecen un aplauso. Muchas gracias. Esta fue la presentación de La lengua de los secretos de Martín Abrisqueta. Vibrante, emocionante, sentida. Yo quiero que viváis conmigo cómo fue el momento. Imaginaros al autor, a Martín Abrisqueta, intentando pues explicar por qué había escrito la novela y qué es lo que contaba, ¿no? Y su padre, el protagonista, Martíncho, en primera fila mirándole con los ojos, yo diría que emocionados, recordando todas esas cosas que contaba el autor, que contaba su hijo, porque pensarlo, fue su propia vida, fueron sus propias vivencias. Y también, como os decía, hemos podido escuchar en el coloquio la versión de otros niños de la guerra que quizá no tenían tan idealizada las historias que ocurrieron, quizá con más crudeza, con más dolor, con más resentimiento. No desde los ojos de un niño, sino desde los ojos ya de un adulto, ¿no? Y también como anécdota os puedo contar que al final y después de hablar los dos, Martíncho se dio la vuelta y le dijo a este señor que posiblemente los dos habían viajado en el mismo barco, habían sido niños de la guerra y habían huido desde Gijón los dos. A pesar de que el autor, Martín, se cortó mucho en contar partes de la historia, hay dos partes fundamentales, como es la historia de la bicicleta, que ya nos adelantaba Blanca Rosa Roca, o el reencuentro de los 4 niños con su madre, que de verdad son súper emocionantes. Y a mí me contaban personas que habían leído el libro que realmente lloraron, y lloraron mucho cuando llegó este momento y cuando pudieron escuchar el relato de la emoción que sintieron los niños en ese momento. Muchísimas gracias, Martín, por haber sabido transmitir de esa forma tan especial y tan difícil la dura guerra civil. Gracias, Martín, muchísima suerte con este libro, La lengua de los secretos. Os lo recomiendo, de verdad, leerlo porque es un libro emocionante, vibrante y que os va a hacer sentiros muy bien, a pesar de la crudeza del tema, del dolor de estos niños, verlo a través de los ojos de un pequeño que pensaba que todo era un juego, que la guerra era un juego, y jugaba a ella, jugaba a ser niño, y jugaba a ser soldado, y jugaba a sufrir. De verdad, no os lo perdáis. La lengua de los secretos de Martín Abrisqueta. Descubre La lengua de los secretos de Martín Abrisqueta.
La historia de un niño que la guerra civil convirtió en un guerrero de la vida y en cabeza de familia, sin dejar por eso de ser un simple niño. La guerra civil contada como jamás la habías escuchado. Una historia cargada de emociones. Martina Brisqueta, La lengua de los secretos. Él también quiso ser niño, pero le pilló la guerra. MC Radio te invita a leer en marzo 2015. Hombres buenos, Arturo Pérez Reverte. La lengua de los secretos, Martina Brisqueta. El mundo azul, Álvaro Espinosa. No, mi general. Matar a Leonardo da Vinci. Yo sí que cocino. Lo que me está pasando. El libro de la vida. Abrir en caso de apocalipsis. La maestra de la laguna. Quimera. Memento mori. Dies irae. Consumatum est. Mi karma y yo, Marian Keyes. Jon Esbo, el murciélago. Todas las hadas del reino, Laura Gallego. David Grossman, Gran Cabaret. Conjura en Dorchester Terrace. El perro que me cambió la vida. El tercer testamento. Holocausto. El libro de los enigmas de Juego de Tronos. La luz que no puedes ver. José Luis San Pedro, La vida perenne. 9 días de abril. Tú te vas, tú te quedas. No violencia. Mamá come sano. Soy de pueblo. Boom. Yo es saco. Hay vida después de la crisis. José Carlos Díez. La voz de la sirena. El niño de Slinder. David Fuenquinos, Charlotte. Alguien como yo. Cactus. Los 100. Perfidia, James Elroy. La cúpula, Resistencia. ¿Qué leer en marzo 2015 con MC Radio? MC Radio Online. MC Radio. Música, libros, amor, humor, actualidad. Todo en MC Radio Online. MC Radio. Gracias por estar.